TV. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio acompañándote desde Ecuador y para el mundo por Max TV Online. Siempre traemos temas que consideramos de interés para todos ustedes, como ya les hemos dicho anteriormente, con el objetivo de que podamos mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. Hoy vamos a tratar un tema tremendamente interesante, de actualidad permanente, y viendo un abordaje sobre elevar la calidad de vida a pesar de tener VIH. Para eso hoy día vamos a contar con una invitada muy especial, y yo voy a estar en compañía de mi querida colega y amiga Mónica Terán Landírez. Hola, Moni. ¿Qué tal, Yelmar? ¿Cómo están? Un gusto compartir este programa con ustedes y por supuesto con una invitada muy especial este día, que es la psicóloga Claudia Zambrano. Ella es especialista en el tema de VIH. Así que yo quisiera empezar un poco el programa definiendo lo que es VIH. Conozco un poco del tema porque tuve en algún momento una experiencia de trabajo en este tema, y me había dado cuenta que hay esta confusión respecto a los términos de lo que es el VIH, de lo que es el SIDA. ¿Qué es VIH? Definamos primero eso. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, de verdad que nunca son suficientes espacios para hablar de este tema y para aclarar las dudas de las personas. En tu pregunta, VIH y SIDA efectivamente no son lo mismo. VIH son las siglas de virus de inmunodeficiencia humano, mientras que SIDA son las siglas de síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Entonces, el uno es el virus, el causante del síndrome, y el síndrome de inmunodeficiencia, el SIDA, es cuando hay ya la aparición de signos y síntomas que hacen que la persona ya tenga manifestaciones clínicas, físicas, del debilitamiento de su sistema de defensas. Cuando, en la experiencia que tú has tenido, este tema de VIH no se lo habla así abiertamente. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Hay un porcentaje alto de personas que viven con VIH? ¿Cómo está aquí a nivel de país o de ciudad con respecto al porcentaje? ¿Qué tan alto es? Bueno, realmente las cifras oficiales se pueden ver en el Sistema Público de Salud, están publicadas las cifras oficiales. Siempre podemos saber que en todos lados hay un subregistro, ¿no? Entonces no podemos hablar de una cifra concreta porque tenemos que remitirnos a las cifras oficiales que están publicadas. Pregunto es porque yo recuerdo cuando trabajaba este tema de que es mucho más de lo que se habla, porque no es un diagnóstico que de repente uno lo diga así nomás, en una conversación familiar o en un trabajo uno no dice yo tengo VIH, como si puedes hablar de otra condición médica. Entonces, como es un tema bastante reservado, pero yo me di cuenta que a la final el porcentaje era muy alto. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que tienen VIH, pero de repente como no lo pueden hablar abiertamente? ¿Cómo hacen para el tratamiento? ¿Conoces tú qué lugares las personas pueden ir? ¿Dónde pueden hacerse atender? Porque como no lo pueden hablar abiertamente, ¿no? Es un poco lo preocupante de qué es lo que pasa con estas personas que tienen este diagnóstico. Bueno, en nuestro país el sistema público garantiza la medicación, el tratamiento, los controles médicos, los chequeos, los exámenes, todo de manera gratuita. Y la verdad es un proceso que sí se cumple, ¿no? En varios hospitales designados se lleva a cabo el programa de VIH para todo público, Una decisión personal de las personas, valga la redundancia, es que cuando no desean llevar su tratamiento dentro del sistema público de salud, también existen opciones privadas, ¿no?
Pero bueno, como comentabas, no es algo que se puede difundir abiertamente, como este es un consultorio para personas que viven con VIH, no se puede. Pero sí existen también opciones privadas, de manera que todos puedan acceder al tratamiento. Nosotros aquí en el programa hemos hablado durante algunas ocasiones sobre lo que son las crisis. ¿Sí? El VIH, como tal, entra en ese contexto de crisis individual, ya no únicamente, sino también familiar. Ya, mi pregunta, ¿hasta dónde desde su experiencia? Y ahorita que usted hablaba de la atención que se da por el MSP, ya yo soy director de calidad en un hospital general, ya conozco a fondo lo que están haciendo ahí, y es bastante bueno, bastante positivo, Sí. y tiene que ver un poco con lo que decía Moni hace un rato, ¿no? De que ahora está como que un poco saliendo más, se está elevando el porcentaje de personas ya en proceso, ya tamizadas, y ya en el proceso de recibir tratamiento y medicación. Pero en el ámbito familiar, ¿cuál cree usted que debería, cuáles son sus recomendaciones en su experiencia, lo que una familia o lo que un individuo debe hacer cuando tiene este tipo de diagnóstico? Bueno, sí, esto que mencionabas que es una crisis, no es una crisis vital, efectivamente, es algo que tú no te esperas que pase, no esperas que esto te llegue a ti, le llegue a tu familiar, le llegue a tu amigo, pero bueno, cuando el VIH irrumpe en la vida de una persona, se genera esta crisis primero personal, ¿no? Entonces, la persona que vive con VIH tiene la primera duda de si decirlo o no decirlo en su entorno familiar, si decirlo o no decirlo con sus amigos, en el trabajo. Entonces, ese es el primer escollo realmente, porque si la persona decide no compartir esto con nadie, no compartirlo dentro de su entorno familiar, y lastimosamente a veces tienen razón de decidir no, porque si ellos han tenido una vivencia de que dentro de su familia no va a ser un entorno que lo va a acoger, entonces él decide no compartirlo, realmente puede ser un poco más difícil atravesar este nuevo camino solo, ¿no? Entonces, bueno, en el servicio público, en el servicio privado, las ONG, también tenemos espacios en los que las personas pueden acudir a recibir soporte grupal, soporte psicoterapéutico, para que si han decidido no compartirlo en su entorno cercano, tengan otras opciones. Bueno, y déjame repreguntar. Ya, yo considero como profesional que es un faltante, ya que en los análisis que se hacen sobre este tipo de situaciones, las crisis específicamente, se centra el análisis más bien solamente en la persona que tiene la crisis o en la familia que tiene la crisis. Para mí es un faltante. ¿Qué es lo que estaría faltando? Que los que no tenemos este tipo de situaciones en nuestra vida, también tenemos responsabilidad en cómo se naturaliza un tema que es estrictamente humano. ¿Okay? ¿Cuáles serían de pronto los criterios comportamentales, actitudinales, ya de mentalidad, que aquellas personas que no tenemos este tipo de situaciones, no me refiero solamente al VIH, me refiero en general un poco de temas, sí, innumerable cantidad de temas, ya, que debería tener el colectivo que no tiene la patología? Sabes que me encanta que hayas formulado esa pregunta y hayas tocado ese tema, porque efectivamente, ¿cuál es la razón por la que las personas tienen temor de compartir su diagnóstico de VIH? ¿Por qué esto se lleva en silencio? Es precisamente por el temor de la respuesta social. Y la respuesta social, lastimosamente, sigue siendo dura, sigue estando basada en la desinformación y en imágenes anteriores, imágenes de hace 20, 25, 30 años, que ya no son actuales. Actualmente vivir con VIH es una situación totalmente distinta de lo que era cuando esta situación surgió en la humanidad. La calidad de vida de una familia con miembros con VIH puede mantenerse en un alto porcentaje de calidad. Sí. Yo tengo pacientes que hacen su vida en todas las esferas, amas de casa, que son servidores públicos, que son trabajadores privados, que son, bueno, están en todas las esferas y llevan su vida normal, ¿no? Respecto a lo que decía, sí es un faltante en la sociedad informarnos, aprender, leer, escuchar, actualizaciones sobre VIH. VIH no es una condición de salud que se contagia de manera casual, no se contagia. Por eso es importante hacer una diferencia entre contagio y transmisión, porque el contagio es, por ejemplo, la gripe. Yo les puedo contagiar gripe sin tocarlos, estar de lejos, porque es de transmisión aérea, pero
el VIH se transmite, quiere decir que hay una acción concreta de por medio. Si yo no tengo esta acción concreta, no tengo ningún riesgo. Entonces, si yo tengo claro de que el VIH no es algo que es amenazante para mí como sociedad, entonces mi miedo disminuye. Si disminuye mi miedo, yo dejo de tener esas defensas y esas barreras hacia las personas que viven con VIH. Entonces, por eso la información es lo más importante, porque es lo que desencadena el miedo, y el miedo desencadena las respuestas de rechazo. Muy educativa tu perspectiva, de verdad. Gracias. Ya, tu percepción. Y yo estoy de acuerdo contigo. Hace un rato tú decías que es una decisión personal de la persona, sí, porque una cuestión es ya que decido yo como persona, pero también somos parte de un colectivo. Hay personas que personalmente no pueden decidir. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos afuera no les hacemos fáciles la vida, y aquí hemos enfatizado en este programa que la primera cosa que nosotros defendemos como paradigma profesional es que para querer tener una buena relación con alguien debes precisamente eso, querer tener una buena relación con alguien y cuidar la actitud que tienes hacia eso. Pero ya nos están cortando acá en las aulas, y en un ratillo más volvemos con ustedes con este interesante tema y con nuestra invitada de hoy. Ya volvemos. Hola, soy Olga Dumet y tendremos una cita con los diseños y tendencias que marcan el mundo de la moda. Todos los lunes a las 17 horas aquí en Max TV Online. Me encanta estar aquí contigo desde Suiza. Sí, estoy en Suiza y me dirijo a ti para presentarte lo que espero que sea uno de tus programas favoritos. La humanología, y la vas a descubrir, es una nueva disciplina que nos permite estudiar y explicar al ser humano. Nos brinda herramientas de todo tipo. Herramientas como, por ejemplo, el coaching en optimismo para recuperar la energía y la motivación, o herramientas como el perdón absoluto para por fin dejar marchar aquello que llevamos tanto tiempo llevando a nuestras espaldas. Herramientas como la esencia personal que te permiten conocer realmente quién eres tú en tu interior. ¿Me quieres acompañar? Aquí en breve, en Max TV Online, vamos a tener este nuevo programa de humanología que seguro te ayudará a plantearte tu vida y tu realidad con un poquito más de alegría. Nos vemos muy pronto. Los sucesos económicos son importantes para todos. Hablemos claro de ellos, para Ecuador y el mundo. Ok, listo. Bueno, como siempre aquí en vivo todo es dinámico, casi no se para. Estábamos conversando con nuestra invitada sobre las necesidades que tiene la ciudadanía y las personas que tienen VIH, te lo suelto. ¿Qué cosas debería saber la ciudadanía, el individuo, la familia? Bueno, lo más importante siempre es informarse de lo básico, empezar en lo básico. VIH se transmite solamente de 3 maneras: por relaciones sexuales, por contacto con la sangre y en transmisión vertical de madre a hijo. Nada más. No podemos transmitir ni adquirir VIH en entornos laborales, dentro de la casa, en el bus, en las piscinas. Nada de eso pasa.
Entonces, si yo tengo un compañero de trabajo que vive con VIH, no representa ningún riesgo de salud para mí. Siempre que yo no vaya a tener relaciones sexuales desprotegidas con esta persona. ¿Desprotegidas? No, desprotegidas. Okay. No representa un riesgo de salud para mí, ni para mi entorno. Eso es lo más básico que debemos saber. Que la persona que vive con VIH no representa un riesgo de salud para su entorno. Es que justamente ese es un poco la duda que tienen muchas personas, porque dicen, a ver, yo tengo VIH, supongamos, le dieron el diagnóstico, entonces, aparte de buscar las alternativas y ver si le cuento o no le cuento, es de que de pronto piensan que van a ser un riesgo para otra persona, para su pareja o para el entorno laboral, y asimismo, los empleadores en los trabajos te exigen que se tomen estas pruebas de VIH. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Deberían de pedir? Los que trabajan en el tema de salud, un poco el discurso es para que no expongan a otra persona, para que no contagien, como tú utilizabas hace rato ese término, que no deberían de utilizarlo, pero también tiene que ver con el desconocimiento. Pero un poco el argumento que utilizan es para no poner en riesgo a otros pacientes, a otras personas o a los compañeros de trabajo, o en casa, por ejemplo, sabes que esta persona tiene VIH, entonces todo esto está separado. La cuchara que utiliza, el vaso que utiliza, la toalla, o sea, entonces viven de alguna manera, aun cuando están en la misma casa, está aislado, ¿no? Entonces, en el tema laboral y en el tema de la casa, ¿cómo sería el ir manejando esto para que se vaya conociendo qué nomás está en riesgo o qué no está en riesgo con las otras personas? Bueno, no se puede tomar pruebas de VIH para solicitar trabajo, ¿no? No se puede despedir a una persona si se le diagnosticó VIH mientras está trabajando en tu empresa. Eso no se puede hacer. La ley ampara muchísimo a las personas que viven con VIH y está muy bien. O sea, hay leyes laborales, hay leyes de derechos para las personas que viven con VIH, donde está todo claramente establecido. Bueno, también conozco empresas que han tamizado con autorización de sus empleados. Se les dan información, el empleado tiene la libertad de decir si quiero que me hagan, no quiero que me hagan, y que donde se ha encontrado casos de VIH, la empresa los ha apoyado muchísimo. Entonces, conozco casos muy positivos respecto a eso. Lastimosamente no es algo que se puede generalizar, ¿no? Y no es algo que podemos controlar. Pero bueno, en el entorno familiar, lo que tú decías, tal cual, yo tenía un caso de una paciente hace unos años, que cuando ella se enteró que tenía VIH, su familia también se enteró porque fue una situación clínica difícil, y bueno, cuando ella vino a la casa, a ella la hacían dormir con toldo, porque tenían miedo de que si le picaba un mosquito a ella, y luego ese mismo mosquito iba a picar a otra persona de la familia, le podía transmitir. Entonces, y ella hasta que llegó con nosotros vivió mucho tiempo así. Y lo que tú dices, era un aislamiento acompañado, porque estaba rodeada de la familia, estaba en casa, pero también sí le echaban agua hervida a sus utensilios de comer. Bueno, una situación difícil. No es que lo hacen por desamor, no es que lo hacen porque son malas personas, es por desconocimiento. Por eso solamente con la información nosotros podemos vencer estas dificultades que tienen las personas que viven con VIH. ¿A qué crees tú que se deba este desconocimiento y relacionarlo a que es algo malo, a VIH un poco más y muerte, me voy a morir, tengo poco tiempo de vida? ¿Por qué crees que se ha ido como enredando o confundiendo mucho este tema? Bueno, ha habido muchos avances, mucho trabajo de actualización. Sí te puedo decir que hemos ganado bastante terreno en la información y definitivamente no tenemos el mismo nivel de desinformación que teníamos antes. Sí hemos mejorado, pero falta mucho, porque las imágenes sociales que se fijaron al inicio del VIH fueron muy fuertes los casos y la historia de cómo esto nació en los 80 y las películas que se hicieron y las publicidades que se hacían en ese tiempo fueron muy fuertes y fijaron un imaginario en la sociedad súper intenso. Y personas que fallecieron porque no había un tratamiento. Sí, exactamente. Entonces, estas imágenes en la sociedad todavía están presentes.
todavía están presentes. Y te digo, hemos hecho un gran trabajo de actualización de información y hemos ganado mucho espacio en la educación, pero falta mucho más. También falta interés de las personas en querer saber. El manejo institucional, ya, creo que es una responsabilidad más de lo público, ¿sí? De la cual no están exentas las privadas. Sí, sí, sí. ¿Ya? Es más, están obligadas y reguladas, entre otras cosas. Creo que está haciendo bastante. Ya por experiencia, a mí me gustaría hacer un comentario sobre una necesaria tamización en el caso de la maternidad, ¿sí? En donde ahora hay, la verdad es que tener un embarazo fuera de los controles, ahora ya debería ser, no sé, tu criterio, ya debería ser conceptuado como una irresponsabilidad. ¿De acuerdo? Sí, bueno, el protocolo para atender embarazos incluye el tamizaje de Así VIH. es. No una vez, sino varias veces durante el embarazo y en el día del parto. ¿Para qué? Porque eso es súper importante, eso ¿Para es qué? súper importante. ¿Para qué se hace? Si nosotros detectamos VIH durante el embarazo, podemos evitar que el niño nazca con el virus en un 99%. ¿Cómo? Cuando una mamá se detecta VIH durante el embarazo, empieza a recibir tratamiento antirretroviral. Este tratamiento protege al bebé durante el embarazo. Y le baja la carga viral a la mamá también. Sí, hace todo el proceso ahí de cuidar su sistema de defensa, de bajar la carga viral, de proteger al bebé, hace una protección placentaria, bueno, es todo un proceso. Protege al bebé durante el embarazo, luego protegemos al bebé en el nacimiento, el niño nace vía cesárea, porque en la vía cesárea nosotros podemos tener mucho mayor control de la situación que un parto Perdón. vaginal. Es ahí la importancia de los controles para que te puedan programar la cesárea y evitar la transmisión Sí, 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 vertical. sí. De hecho, las cesáreas se programan por lo general alrededor de la semana 38. Así es. Porque no podemos dejar que el embarazo llegue al A término. último momento, porque ya perdemos la capacidad de control, ¿no? Y dependiendo de la ubicación urbana de la mami, la programación inclusive a veces es anterior. Claro. Hay un plan de parto en el marco de la mamá de riesgo. Sí, sí, Y sí. ahora Hay casos y casos, y la ubicación geográfica es algo muy Exitoso, importante. ¿no? Y el tercer momento en el que protegemos al bebé es después de su nacimiento. El bebé también recibe medicación antirretroviral por un tiempo determinado y luego el bebé es alimentado por fórmula, no por lactancia materna. Entonces, de esta manera cubrimos todos los espacios y el bebé tiene 99% de seguridad de no tener VIH. ok. Me Nueva- parece súper interesante Nos el están tema, tijereando ahí. sí, el tema de VIH, al final el tema de embarazo con los niños pudiera ser un tema para otro programa, porque creo que eso quedó quedamos debiéndole al público un poco este tema. ¿Qué te el otro parece? lunes. Bueno, encantada, muchas gracias. Palabra de psicólogo. Palabras de Hecho, listo. Muchas gracias. Sí, y es peligrosa la palabra de psicólogo. Yo lo sé por experiencia. Ya, genial el tema, me pareció Gracias. súper, lo manejamos un poco, siendo un tema denso, medio tabú, creo que lo hemos manejado lo mejor que hemos podido dentro de la naturalidad y de humanizar un poco estos temas, ya, porque tiene que ver con lo que somos, seres humanos. ¿Ya? exacto. Muchísimas gracias por haber Gracias, venido. gracias a ustedes Nos por la vemos el invitación. próximo Gracias, lunes. Claudia. Moni, nos vemos entonces el próximo lunes Gracias. con nuestra querida amiga. Y como siempre ya saben, pórtense de acuerdo a lo que creen correcto. Y si el próximo lunes la vida nos tiene el pulgar levantado, vamos a estar aquí nuevamente en este su espacio acompañándote. Desde Guayaquil y por el mundo. Cuídense. Chao. Chau.